Hola, les quiero presentar hoy una aplicación de Big History. Em, Voy a comenzar contándoles una historia abstracta, ¿ok? Un pequeño cuento abstracto. Había una vez una unidad que de alguna manera se convirtió en dos y de hecho en más unidades que se conectaron de alguna manera, y esas unidades conectadas se convirtieron en una nueva unidad de un nivel más alto. Y entonces la historia, si nos olvidamos de cómo está hecha esa nueva unidad por dentro, la historia comienza de nuevo. Tenemos una unidad, después dos, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo interpretan este cuento, esta historia abstracta? ¿Qué interpretaciones le pueden dar? Eh, una interpretación es decir que las unidades pequeñas del comienzo eran conceptos en nuestra mente y las unidades más grandes son conceptos más abstractos. Esa es la interpretación que Douglas Hofstadter, el autor de Gödel Escher, da en una charla muy buena en YouTube. Eh, él considera que las analogías repetidas expanden y de hecho crean conceptos. Él tiene un ejemplo muy bueno con sombras. eh, por ejemplo, la corriente del Golfo hace que el norte de Noruega sea más caluroso que el sur, porque resulta que al sur no le llega la corriente porque es como que está a la sombra de Gran Bretaña. En fin, pero este diagrama que él tiene aquí es muy parecido a lo que les acabo de contar. Estos son como conceptos más pequeños que se van juntando en nuestro cerebro y se crean conceptos más grandes, más abstractos. Y eso lo hacemos repetidamente. Y bueno, de hecho en matemáticas se hace mucho eso con teorías cada vez más abstractas. Pero menciono esto porque esa idea de que las analogías, no solo lo menciono porque es una interpretación del cuento, sino porque esta idea de que las analogías repetidas crean nuevos conceptos, la voy a usar ahora durante la presentación. Entonces, bueno, otras interpretaciones del pequeño cuento es que las unidades primeras eran partículas elementales, es decir, quarks, electrones, que se juntaron de alguna manera y formaron los átomos. Luego los átomos se juntaron, que son unidades de nuevo nivel, se juntaron y crearon moléculas. Y las moléculas se juntaron y formaron células, o sea, células vivas. O sea, las moléculas de alguna manera se replicaron y las células, bueno, como hemos en Vigiser sabemos, una de las características más importantes de la vida es la autorreproducción. Bueno, y bueno, los organismos unicelulares se reprodujeron y de alguna manera en la historia crearon organismos multicelulares. Y bueno, más en general, más adelante, los individuos se juntaron y formaron sociedades. O sea, muchas historias que contamos, los que enseñamos Big History, se tratan de esto, de cómo las pequeñas unidades se juntan y crean unidades más grandes de un nivel más alto. Entonces, eh, por ello pienso que un concepto de Big History son estas historias de abajo arriba, o sea, bottom up, ¿ok? Considero que eso es un concepto. ¿Y a qué me refiero con una aplicación de Big History? Es a aplicar ese concepto a, a lo siguiente, a los libros y a las bibliotecas privadas. Y en este caso, las flechas eh, de, de aquí son las referencias, o sea, un libro referencia a otros libros, entonces las flechas son como este libro está referenciando este de aquí, este de aquí, etcétera. Pero no me refiero a la idea tan trivial de que una biblioteca privada está hecha de un conjunto de libros. A lo que me refiero es a que esas nuevas unidades las podemos reproducir, ¿ok? Y las podemos reproducir en bibliotecas públicas, ¿ok? Em, porque quizás, bueno, ustedes son
de una generación parecida a la mía, en que quizá alguna vez visitaron alguna biblioteca grande de algún profesor o una amistad y se impresionaron y les daba curiosidad mirar, porque curiosear la biblioteca privada de alguien, eso, bueno, era como curiosear su mente un poco, porque, bueno, los libros que uno tiene en su biblioteca son los que uno ha leído o los que uno quisiera leer, ¿no? Entonces, verlos da como una idea del software que se ha instalado en el cerebro del dueño. Entonces, bueno, imagínense, hace 200 años, este es von Humboldt en su biblioteca privada, la ventaja que un joven ansioso de aprender hubiera tenido si, si hubiera tenido acceso a esta biblioteca privada en ese entonces. Creo que hubiera tenido una ventaja muy grande comparado con otros que no tuvieran acceso a esto. Bueno, de la misma manera, pregunto, hoy en día, en el siglo XXI, si un joven con muchas ganas de aprender tiene acceso a esta biblioteca privada, que esta es una foto, un documental acerca de Bill Gates, eh, tendría una tremenda ventaja hoy en día. Y, y como Bill Gates recomienda libros y publica en Internet sus comentarios acerca de los libros, si hubiera varias copias de esta biblioteca en bibliotecas de países en desarrollo, en bibliotecas públicas, eh, el ver estos comentarios y el tener acceso a réplicas de esa biblioteca privada sería como tener un tour guiado por el mismo Bill Gates acerca de su colección. Y bueno, y no digo necesariamente que las colecciones tienen que ser copias exactas. Quizá él pudiera escoger, qué sé yo, los mejores 500 libros que quisiera tener en una colección allí, ¿eh? En distintos sitios. Y tampoco me refiero necesariamente a la biblioteca de Bill Gates. O sea, ustedes puedan escoger su arquitecto favorito, o sea, un bibliotecario. Si yo fuera un bibliotecario de una biblioteca pública y tuviera presupuesto suficiente, yo agarraría arquitectos, escritores famosos, en fin, y diría, mira, pues le diría a los usuarios de la biblioteca, viniendo aquí tienes acceso a copias de las bibliotecas de Bill Gates y de Frank Gehry, un arquitecto famoso o un escritor famoso. Y así de distintas áreas, ¿ok? Con, y si es posible, si estas personas, bueno, he escogido personas vivas a las que les pediría que hagan comentarios, o sea, o que escribieran algo como una guía acerca de la colección que ellos recomiendan. Bueno, esa es básicamente la idea. Ahora, les voy a explicar ahora, eh, 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 bueno, qué conexión veo también de esto o más conexiones que veo de esto con Big History. Y una analogía bueno, muchos de ustedes han hecho en clases, es decir, que los mapas son a la geografía como las narrativas son a la historia. Y de hecho hay cursos del OER Project en que en lugar de narrativas lo llaman marcos, pero bueno, es el mismo concepto. ¿Ok? Y la idea es que en geografía uno tiene distintos mapas que uno usa con distintos propósitos, ¿no? Un mapa político, un mapa de carreteras, etcétera. Dependiendo de lo que uno quiere hacer, uno usa un mapa diferente bueno, y uno el usuario de un mapa no se pone a decir, este mapa no refleja la realidad, es sesgado, lo que sea, porque no comenta estas otras cosas. Bueno, eh, eh, como Bob Bain dice, el concepto de marco o narrativa en historia nos debería similarmente ayudar a aprender del pasado y entender el presente y de repente pensar acerca del futuro. Entonces, en los cursos de Big History se tiende a enfocar, bueno, al menos el de OER Project, los umbrales de complejidad se definen más que nada basados en la energía y la materia. O sea, en la aparición, por ejemplo, de los elementos químicos o la agricultura o la revolución industrial, donde aparecieron nuevos usos
de energía o materia. ¿Ok? Y este diagrama a mí se me ocurrió análogo a como cuando los médicos tienen diagramas acerca del sistema circulatorio en el cuerpo humano. Pero así como el sistema circulatorio transmite energía y materia, bueno, tenemos el sistema nervioso que transmite información. Entonces ahora lo que les quiero mostrar es una manera de ver Big History, pero más enfocándonos en información. ¿Ok? Y, y bueno, quiero comenzar con el origen de la vida y la evolución. Estos dos biólogos publicaron en el 95 este libro, eh, donde eh, tienen la tesis de que las más grandes transiciones en la evolución han implicado cambios en la manera de transmitir la información entre generaciones. Y bueno, tienen varias transiciones, por ejemplo, pasar de clones asexuales o sea, el origen del sexo, a reproducción sexual. Por ejemplo, la herencia de los genes viene de dos padres en lugar de uno solo. Entonces, bueno, eso es un gran cambio. Entonces, bueno, no tenemos tiempo hoy de hablar de todas esas transiciones. Pero, bueno, dos características comunes que ellos encuentran en estas transiciones son que entidades pequeñas se juntan para formar entidades más grandes y que esas entidades más grandes tienen nuevas maneras de transmitir la información. Bueno, yo lo veo como otra interpretación de esta pequeña historia. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto, si ahora saltamos a la historia de la humanidad, ¿cuáles serían las mayores transiciones de información? O sea, los grandes cambios en la manera en que los humanos hemos transmitido la información. Bueno, clásicamente la gente menciona estas cuatro: el lenguaje, la escritura, la imprenta, internet. Pero hay muchas otras y estoy seguro que podríamos hacer un curso completo hablando de todas estas cosas. Por ejemplo, cuando digo señales de precio, o sea, en una economía de mercado, los precios son una manera en que o sea, se transmite información entre los consumidores y los productores, porque, bueno, cuando hay mucha más demanda de algo o menos oferta, los precios suben y eso es una señal para que se produzca más o se produzcan más cosas que pueden reemplazar ese producto o servicio y así sucede. O sea, podemos ver los mercados, bueno, la economía del mercado como una manera de transmitir información. O sea, hay muchísimas, aquí podemos hacer un curso completo del tema, pero hoy, como tengo muy poco tiempo, quiero hablar solo de dos cosas, de la importancia del libro escrito y de las bibliotecas. Y voy a dar solo unos ejemplitos muy cortos del tema. En cuanto al libro escrito, Karl Popper tiene la hipótesis de que lo que él llama el milagro ateniense, el hecho de que 500, hace 2500 años hubiera una explosión de filosofía y, bueno, de literatura y de pensamiento en Atenas. Él piensa que se debe parcialmente a la invención del libro escrito. Él piensa que en ese entonces fue la primera vez que se empezaron a escribir libros con la intención de publicarlos y que hubo los primeros mercados de libros. O sea, en algún sitio hubo por primera vez librerías, bueno, o mercados de libros, o sea, donde uno pudiera ir y comprar libros. Y él piensa que al menos en Occidente fue allí. Y, y bueno, de hecho, si hoy en día uno va a una librería electrónica, los autores más viejos que uno puede encontrar, bueno, aparte de libros religiosos, son, bueno, la Ilíada, bueno, los libros de Homero y, bueno, libros escritos en la Grecia antigua, ¿no? Pero él piensa que la publicación de libros llevó a un ciclo beneficioso de feedback positivo. O sea, había como una competencia de ideas, había crítica, había discusión, o sea, y bueno, él atribuye a la lectura, bueno, la aparición de la democracia en Atenas y otras cosas. Bueno, es una hipótesis que él tiene. Bueno, o sea, él dice, en pequeña escala, esa
esas invenciones que tuvieron, tuvo un impacto parecido a la invención de Gutenberg de la imprenta con tipos móviles, que influyó en el Renacimiento y en la Revolución Científica eh, siglos después. Pero él piensa que algo así ocurrió allí. Luego, bueno, ahora les voy a dar unos pocos ejemplos de bibliotecas privadas. La primera biblioteca privada muy famosa, bueno, y aquí es como en muchas otras áreas, Aristóteles aparece. La biblioteca Aristóteles, él era un gran coleccionista de libros y su biblioteca privada, hay algunos historiadores que piensan que fue heredada por unos y luego pasada a otros y que finalmente esa fue la base de la biblioteca de Alejandría. Bueno, Alejandro Magno fue alumno de Aristóteles y Alejandro Magno hizo muchas conquistas, ¿no? Expandió la cultura eh, helenística en muchos sitios. Y bueno, si no quizás los propios papiros que coleccionaba Aristóteles, al menos sus ideas, sin duda alguna, influyeron no solo en cuáles libros había ahí, sino también en la manera en que organizaban el conocimiento, ¿no? Ahora, en este momento voy a hacer un salto gigantesco de siglos y de geografía, porque les voy a contar que como venezolano, yo tenía la curiosidad acerca del origen intelectual de Simón Bolívar. Y, y él tuvo dos maestros famosos, al menos famosos en Venezuela, quizá en otros países de Latinoamérica. Uno es Simón Rodríguez. Y en este librito que yo me compré, me enteré de que Simón Rodríguez tenía un tío que tenía una biblioteca muy grande y que esa biblioteca fue influyente en jóvenes caraqueños de la época y en particular influyó mucho en Simón Rodríguez. El otro maestro de Simón Bolívar es más famoso que Simón Rodríguez, Andrés Bello, y bueno, es muy difícil para mí resumir todos los logros de Andrés Bello. Me remito al índice de esta tesis de maestría. Él tuvo logros en Venezuela, en Chile, él emigró a Chile, en Chile fue fundador de la Universidad de Chile, el primer rector por como 20 años, y bueno, por eso lo llaman educador de todo un continente, bueno, hizo muchas cosas legales, bueno, filólogo, en fin. Eh, eh, y acerca de él, yo no sabía mucho, pero en esta tesis que encontré que un profesor de él, un maestro Cristóbal de Quesada, cuando él era muy joven en Caracas, ese maestro era el bibliotecario de la comunidad que trataba de enriquecer la biblioteca con tantos libros como pudiera, ¿ok? De importar de Europa. Eh, entonces, para mí es muy interesante, o sea, que había bibliotecas privadas que fueron influyentes en, en estos maestros, ¿ok? O sea, las bibliotecas privadas en esa época eran la manera de transmitir conocimiento. Estamos hablando de hace 200 años, 250 años. Mientras tanto, en Estados Unidos, bueno, más bien remitiéndonos un siglo más atrás, quizá, o unas décadas más atrás, Benjamin Franklin, eh, junto con unos amigos, creó la primera biblioteca en la que se podían prestar libros en 1730, o sea, eh, muchas décadas antes. Y para mí, como latinoamericano, una pregunta que tengo es por qué Estados Unidos es mucho más desarrollado que Latinoamérica y cuando he estudiado esas cosas, por ejemplo, para mí dice mucho, no solo que en Estados Unidos hicieron esto mucho antes, porque cuando he leído historia de las bibliotecas públicas en Latinoamérica, creo que fue, qué sé yo, 150, casi 200 años después que aparecieron y fueron creadas por los gobiernos. En cambio, allá fue una iniciativa privada que empezó a hacer esto. Y, y bueno, había mucha más cultura de leer. Y bueno, la lectura era como la manera de obtener conocimiento en la época. ¿Ok? Pero hoy en día todavía lo es. O sea, es la manera
o sea, para mí, yo no creo que Internet vaya a reemplazar necesariamente a los libros. En fin, eso ya es una discusión más grande. Bueno, y como Neil Postman dice, o sea, hace 200 años el gran problema era la escasez de información. Hoy en día el problema es la sobreabundancia, la sobrecarga de información. Y bueno, y Neil Postman distingue entre información, conocimiento, sabiduría y bueno, podríamos entrar a hablar de esos temas, pero no tengo, bueno, como ahora les estoy dando la versión larga, les digo, o sea, Neil Postman define información como enunciados acerca de hechos del mundo. Conocimiento es la información eh, en cierto contexto, información que tiene un propósito, una información que le lleva a uno a buscar más información para entender algo acerca del mundo. Y sabiduría, él lo define como la capacidad de saber qué cuerpo de conocimiento es relevante para la solución de problemas significativos. Entonces, bueno, uno podría decir, o sea, los libros no solo, creo, transmiten información, transmiten las otras cosas, si es que uno, bueno, diseña una colección con cierto propósito, especialmente. En fin. Eh, Ahora, esta idea de empaquetar la información, bueno, no es nada nuevo, ¿no? O sea, un ejemplo clásico son las enciclopedias. Un ejemplo más reciente es, por ejemplo, en YouTube uno puede crear listas de reproducción. O sea, el OER Project tiene sus listas de reproducción. Y yo creo que los de YouTube no se han dado cuenta de que estas listas tienen valor porque YouTube solo permite hacer comentarios y recomendar videos en particular. O sea, ellos permiten recomendar los átomos, pero no las moléculas, ¿no? En fin. Ok, en la última parte de la charla les quiero contar cómo se me ocurrió la historia, ¿ok? Como dice Bob Bain en un video, cuál es mi historia. Ok, entonces, mi caso es que eh, yo emigré de niño. Yo hice la primaria en Perú, nací en Perú y hice la primaria en Perú, la secundaria en Venezuela. Y en la educación que recibí en Perú y en Venezuela, yo recibí distintas simplificaciones acerca de quién fue el libertador de Perú. Y para mí eso fue un shock enterarme, o sea, ver distintas versiones del asunto. Mientras tanto, yo tuve la gran suerte de ganar una enciclopedia de matemáticas en una competencia en secundaria y esto como pueden ver, el primer volumen está dedicado a historia y biografías y yo me enganché totalmente, me dio fiebre por aprender historia de matemáticas, biografías de matemáticos. Y bueno, en esa época también me interesó mucho la historia del ajedrez y la historia del fútbol peruano al menos, y me empecé a interesar en distintos tipos de historias. Pero en los años 80, en algún momento decidí, de hecho, hacer como mi afición, aprender de historias de distintos temas. Porque las historias nos dicen los grandes hitos de un tema, los esfuerzos y errores en los procesos y los grandes debates en los procesos que llevaron a esos resultados. Y bueno, y nos da un contexto para las noticias acerca de ese tema. Bueno, voy a dar numerosos, bueno, por ejemplo, cuando aparece que descubrieron, que lograron demostrar el último teorema de Fermat, eh, eh, para alguien que no conoce la historia de las matemáticas, eso no le dice gran cosa, pero si uno está al tanto de esa historia, uno puede interpretarlo mejor. En fin, entonces yo empecé a coleccionar en Caracas en los años 80 libros, lo poco que conseguía, era difícil conseguir libros de historia de cualquier tema. Y yo estaba más que nada enfocado en la parte constructiva de la humanidad, o sea, ciencia, tecnología, arte, no tanto en la historia política militar, que es lo típico que uno encuentra cuando uno va a ver un estante de historia en una biblioteca o en una librería. Y bueno, y me interesaba la historia de música, en fin. Y mi primer contacto, digamos, con lo que ahora se llama Big History fue en Barcelona, cuando a mediados de los 90 compré este libro en el que entrevistan a un astrofísico,
geólogo y a un biólogo evolutivo acerca de los orígenes del universo, de la Tierra y de la vida y de los humanos. ¿Okay? Este es un libro originalmente publicado en francés y bueno, también en mi afán de aprender historia de distintos temas, también empecé a aprender de historia, bueno, de estos distintos niveles. ¿Okay? Ahora, algo que ocurrió cuando mis hijos ya eran pequeños, más o menos en el año 2000, era que me preguntaba qué historias les cuento a ellos. ¿Ok? Y para ello, algo que hice fue tratar de contestarme qué soy yo, porque esta pregunta les sonará rara, pero creo que es algo que los que hemos emigrado de niños tenemos, o sea, tenemos preguntas acerca de nuestra identidad, acerca de a cuál país pertenezco, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero algo que yo había leído en algún libro era que el capitalismo se enfocaba en el individuo y el comunismo en la sociedad y tal. Pero bueno, para contestar la pregunta ¿qué soy yo? Yo me hice este diagrama. Individuo, o sea, yo soy un individuo, pero formo parte de una familia, bueno, de más de un país y del mundo. Pero eso lo hice hace mucho también tratando de definir qué cosas quiero hacer, definir objetivos en mi vida. Traté de buscar objetivos que fueran buenos para los distintos niveles, tratar de enfocarme en esos objetivos en lugar de objetivos que fueran conflictivos, o sea, que fueran buenos para un nivel y no bueno para el otro. Entonces, bueno, pero para contestar la pregunta, ¿qué le cuento a mis hijos? Este diagrama, a este diagrama le agregué la dimensión tiempo. Y entonces llegué a esto. O sea, esta es la historia de un individuo. Imagínense que en el eje X tenemos el tiempo y este punto del cono, en este caso, indicaría el nacimiento de la persona. Y bueno, uno lo celebra, ¿no? Son los aniversarios, esos son los cumpleaños. Y bueno, luego está la familia y si, bueno, si uno tiene suerte y es una familia en que hubo un matrimonio al comienzo, uno celebra los aniversarios de bodas. O el país, en los países de América es muy común celebrar la independencia del país, ¿no? Eh, eh, pero bueno, está la historia de los humanos. Lamentablemente no tenemos una fecha que podamos celebrar acerca del origen de los humanos, pero todos tenemos el mismo origen. Y tampoco tenemos una fecha para el origen de todos los seres vivos. Eh, y bueno, el origen de la Tierra, el origen del universo. O sea, como pueden ver, eh, uno puede extender estos conos, bueno, a todo. Bueno, a esto sí se habla del Big Bang. Y bueno, este tipo de diagramas los astrofísicos lo usan mucho para el Big Bang, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, yo no quería enfatizar a un nivel más que otro. O sea, yo me di cuenta que con mis niños tan pequeños yo pudiera enfatizar, si quisiera, qué sé yo, que somos mamíferos. O sea, poner aquí el cono de los mamíferos y convencerles de que no podemos comer mamíferos, sino solamente otras cosas. Bueno, por supuesto, o que somos animales y no podemos. O sea, yo pudiera me di cuenta que era arbitrario, podría manipular y convencer a mis hijos de ser vegetariano o de no comer vertebrados, o, bueno, en fin. Yo quería encontrar historias que incluyeran todo eso y el tener acceso a Amazon me permitió hacer búsquedas en las que yo no conocía el autor, no conocía el título del libro, pero conseguí libros que contaban la historia, o sea, digamos lo que ahora se llama gran historia, pero libros para niños, ¿ok? Que empezaban con el Big Bang y mostraban eh, esa evolución. Ahora, mientras hacía todo esto, bueno, y para mí el acceso a las librerías electrónicas fue un gran cambio porque de pronto se convirtió en muy fácil conseguir todos estos libros. En esa época yo le mandé a un amigo y ex profesor mío en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, le mandé una lista de recomendaciones de libros, pero en esos años el rector fundador de la universidad había fallecido y sus descendientes donaron su colección de libros a la universidad y hicieron un, un, un espacio especial en la biblioteca de la universidad para los libros de Maíz Vallenilla. Y eso me dio la idea de, en lugar de mandar la lista de recomendaciones de libros, de que yo podía mandar los libros. Y bueno, y se me ocurrió hacer una copia de mi biblioteca privada. Bueno,
la idea vino porque también me entusiasmé mucho porque había aprendido en este libro que es de computación, una definición muy abstracta acerca de la vida, la autorreproducción. Y en algún momento yo me pregunté, bueno, si la vida, que la vida es a la autorreproducción como los humanos son a qué. Y mi respuesta es a la reproducción cultural, que en los cursos de Big History es lo que llaman aprendizaje colectivo. Pero al llamarlo reproducción cultural, enfatizo que la idea de reproducción es sumamente importante en la historia. Y por eso, cuando me di cuenta que yo podía reproducir mi biblioteca privada en la biblioteca de la Universidad Simón Bolívar, me entusiasmé muchísimo. O sea, dije, puedo hacer una copia de mi biblioteca. Y entonces, bueno, hice la donación, les pedí mantengan los libros juntos y lo llamamos la colección Historia de las Ideas, a la cual yo he estado donando libros bueno, por casi 20 años. Em, y bueno, yo lo llamé la telebiblioteca y lo veo como una nueva unidad y lo llamo la telebiblioteca porque los usuarios de esa colección, en cierto modo, es como si estuvieran visitando mi biblioteca acá en Londres y curioseando eso. Entonces ahora les voy a mostrar la clase de libros que mandé. O sea, mandé variedad de libros de temas diversos que me interesaban, pero muchos, como decía, de historia de la parte constructiva. Y entonces, bueno, en lugar de este librito pequeño de historia de la arquitectura, pude conseguir este libro de gran formato, con fotografías bellísimas del tema. Y bueno, de hecho, me enfoqué mucho en libros de gran formato. Por ejemplo, este es uno de fotos del universo. O sea, aquí pueden ver el tamaño que tiene. Y bueno, y gracias a Amazon podía conseguir o sea, lo de la historia más bella del universo, luego se convirtió en una colección en Francia y estas son algunas de las traducciones y mandé la colección, bueno, lo que pude conseguir. eh, y también he mandado libros ganadores de premio Pulitzer, casi siempre enfocados en cosas de historia. Y bueno, este es otro libro de gran formato sobre el origen de la Tierra, y bueno, libros de fotografía, mitología, religión, arte, y bueno, influido por María Montessori, que ella tiene ideas acerca de que a los niños hay que contarles la historia del origen de las cosas. Bueno, mandé también libros infantiles, ¿okay? Con la historia de variedad de cosas. Em, Y también mandé videos con documentales de la BBC, o sea, viviendo acá en Gran Bretaña, la gran fortuna de la BBC tenía documentales sobre orígenes de distintos niveles. Bueno, y no solo la BBC, otros, ¿no? Eh, eh, y también también me han dado cosas de cosmología, bueno, y clásicos como El ascenso del hombre o Cosmos. eh, em, y bueno, variedad de videos de distintas historias. Y bueno, el tema de cómo se cuenta la historia a los niños, a mí me ha interesado y bueno, podríamos hablar de eso. Bueno, y he mandado libros de fotografía, eh, por ejemplo, esto es un fotógrafo brasileño eh, algo famoso, estas son fotos en una mina en Brasil. Bueno, en fin, o sea, yo me convertí en un bibliotecario aficionado y me he tomado en serio la idea de Ortega y Gasset de tratar de guiar a los no especialistas en la selva de libros, porque lo que me he dado cuenta es que al conocer la historia, como dije, uno conoce los grandes hitos. Y entonces eso permite de repente escoger las cosas. Bueno, y algo que me pasó fue, al publicar mi biblioteca privada, me la criticaron. Hubo un amigo que me la criticó constructivamente y me dijo, te falta de repente los grandes clásicos. Y entonces compré clásicos de la ciencia, o sea, por ejemplo, el libro de Al-Khwarizmi, la palabra algoritmo viene de ese autor, Al-Khwarizmi, libro de álgebra o el libro que trajo los números arábigos a Europa, bueno, o uno de ellos, en fin. Eh, eh, y bueno, siendo matemático, o sea, me interesan los elementos de Euclides, el libro quizá más importante en la historia de las matemáticas, pero no me conformé con mandar una o dos ediciones. Pocos años después salió publicada esta edición bellísima a colores, donde
Por ejemplo, esta es la demostración del teorema de Pitágoras hecha con colores. Y bueno, a lo largo de los años yo estaba mandando libros. Cada vez que un libro de historia de algo me gusta mucho, lo compro 2 veces, para mí y para la biblioteca. Y por ejemplo, esta colección bellísima la mandé junta en el 2017 y aquí está el que era el director en ese entonces, Alejandro Otero, el director de la biblioteca. Pusieron estos libros que mandé en un pesebre de Navidad. Entonces, bueno, he mandado libros de cómics, en fin, para mí fue tremendo poder agregar el estante que yo he sentido que falta, la otra historia, no la historia política, militar, guerras, sino la historia de la construcción de las cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que las nuevas tecnologías se pueden mezclar con las viejas, no necesariamente tienen que reemplazarlas totalmente. O sea, en la historia de la tecnología hay muchos ejemplos de esos que se adaptan. Entonces, eh, y el principal ejemplo donde eso se usa es en la educación. En la educación todas esas tecnologías se usan. ¿No? Bueno, de repente el telégrafo ya no. ¿Ok? Pero entonces, bueno, una sugerencia que tengo a la asociación Big History es al paquete Big History, que bueno, por ejemplo, en el proyecto OER es esa website y ese canal de YouTube con todos esos videos, es agregar una colección de libros. O sea, a esto, agregarle estos libros estos son algunos de los que he comprado. Algunos los he comprado a raíz de que he estado dictando el curso. Y estos son los que he comprado de manera electrónica. Si todos esos libros están juntos, o sea, eh, crean una unidad muy coherente y con mucha más fuerza. Y bueno, como dice bueno, y podemos mandar también las historias de los científicos que descubrieron el origen de los distintos niveles, ¿no? Del universo, de la Tierra, etc. Entonces, bueno, pudiéramos mandar quizás también estos cursos donde este curso de Big History fue el que Bill Gates vio y se animó mucho por el tema. Bueno, en fin. Como dice el gran Larry Gonick en su introducción a esta colección buenísima de la historia del universo en cómics, eh, una colección de libros de historia es como una máquina del tiempo. Y lo que creo que podemos hacer ahora es replicar esas máquinas del tiempo. Eso es todo.